sí, perdón, no. No, bueno. Te pasé los datos para que lo graben. Bueno, es un poco largo el Ateneo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo didáctico. Lo hicimos en conjunto con Flor Fiore, que es de IUI, y Euge y yo, que somos del equipo de Pato. Así que si querés, Fiore, arrancate. Vale. Perdón, con la tecla de acá o el mouse, así, con esta o con el mouse. Bueno, como dice la portada, todo empezó en los pulmones. Este caso es sobre una paciente, una mujer de 55 años que tiene como múltiples antecedentes personales. Por ejemplo, ex tabaquista, hipertensión, es obesa, es hipotiroidea y tiene como interesante o importante artritis reumatoidea y una tuberculosis latente. La artritis se diagnosticó en 2011 y la tuberculosis en 2018. Y también refiere a haber tenido COVID por un contacto en enero de este año. Dentro de estos dos antecedentes que dije, los dos más importantes son la artritis y la tuberculosis latente. Hicimos un poco la cronología del manejo porque fue variando a lo largo del tiempo drásticamente. El diagnóstico se hizo en 2011, como se ve, acá no sé si ven el mouse. Ahí empezó simplemente con deltisona, 8 miligramos, andaba bien. Después en 2012 se le sumó el metotrexato y ácido fólico. Ya en 2013 tuvo que escalonar el tratamiento y necesitó de leflunomida. Y al mismo tiempo, en este periodo, igualmente hacía rescate con corticoides e inclusive con betametasona inyectable cuando estaba muy dolorida. En 2016 se le suma el adalimumab, Humira, es la marca comercial, nada, y hasta de 2016 hasta el día de hoy, digamos, este es su tratamiento actual con el que se trata la artritis. Ella como parte de su tratamiento, como está inmunosuprimida, le hacen, dentro de la reumatóloga, digamos, le pide, además del laboratorio de control, siempre una PPD, y se la viene haciendo desde 2014. La de 2018, en el laboratorio de control, vino positiva de 28 milímetros y se le hizo el tratamiento con la quimioprofilaxis con isoniazida por 9 meses. En este periodo, suspende la adalimumab para hacer este tratamiento y lo vuelve a retomar al poco tiempo en enero de 2018. Después nuevamente vuelve a suspender el tratamiento de la artritis, pero por esta primera internación que tiene, que después le va a contar Euge, para determinar el origen de su fiebre, que es su primera consulta. Y nada, bueno, como otro antecedente tuvo 2 internaciones que les va a contar Euge ahora, una en marzo y una en abril de este año. Bueno, esta primera posibilidad era repasar un poco más que nada los antecedentes y que tengan en mente para los diagnósticos diferenciales lo más importante, el antecedente de la artritis reumatoidea y la tuberculosis latente. Listo, claro. Bueno, como dijo Fiore, esta paciente tiene 2 internaciones recientes. Una en marzo y otra ahora en abril, que tuvo el alta hace un par de días. En la internación, o sea, en ambas internaciones llega con el mismo cuadro. Llega con el mismo cuadro del examen físico, que son registros febriles prolongados, tos y un dolor dorsal bastante inespecífico entre escápula y la columna derecha, que se asocia tanto a la tos como a la inspiración profunda, pero muy inespecífico para la paciente decir si era algo respiratorio, si era algo posicional, si era algo de contracturas, o sea, como que fue bastante difícil poder especificarlo. Entonces entramos con una paciente que tiene síntomas súper universales y empezamos a hacernos un par de preguntas. Como les dije, lo que tiene importante esta paciente es que tiene como antecedentes una internación reciente en marzo, que nos ubica en esta paciente con registros febriles en 2 cuadros súper importantes. Por un lado, esta fiebre que lo ubica en una fiebre intrahospitalaria, o sea, es una paciente con antecedentes de internación previa reciente, y por otro lado, una internación bastante completa de 17 días en las que se realizan un montón de estudios complementarios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, que hacemos a diferencia de otras veces, es hablar de esta paciente en estos dos episodios. En la internación de marzo, yo formé parte del equipo también, tuvimos una paciente que llega al motivo de consulta con este dolor dorsal inespecífico, una tos con expectoración blanquecina bastante prolongada, y fiebre, por la que previo a la consulta en guardia había recibido un tratamiento de 7 días con levofloxacina y no había tenido buena respuesta al tratamiento. Entonces, llega acá
al examen físico de la internación, se decide internarla por estudios, se hace el examen físico y se encuentra, aparte de estos síntomas por los que ellas consultan, un nódulo cervical palpable y un eritema nodoso de miembros inferiores que aparece como en los días posteriores dentro de la internación. Ok, perfecto. Entonces, en esta internación hicimos varios estudios complementarios, ¿sí? ¿A ustedes se les puede ocurrir con qué empezamos, qué cosas fuimos pidiendo, de lo más básico hasta lo más complejo, teniendo en cuenta los síntomas estos que nosotros hablamos, ¿sí? Sí, la Creo que esta es la primera que la repetí, yo por guardia que No importa. no importa que, pero en ese pero contexto. digo, que ahí cuando la vi, me parece que era una señora medio hecha, que no va para placa la primera toma. Exactamente, bueno, hicimos una toma. Tenían los nodulitos, se queda para estudiar que. Me estás spoileando. No, pero digo, pero en este contexto de que Sí. aplicabas cosas musculares, que Sí. como que probablemente. Usaba que tan Como una además que le da el plus de que uno se suprimía. No, no. No, Adalimumab. Pero la aplicabas en tu cara. inmunosuprimida. Sí, Sí, no una pulmonar. sí, te diría. No, los pulmonares, la mayoría que todavía no lo sabes. Entonces, perfecto. Ahí van los exámenes complementarios. Perfecto. Se le pidió tomografía. ¿Qué más se le puede haber pedido? Laboratorio, cultivos. Un esputo, perfecto. ¿Qué más? Pensando, o sea, piensen ustedes sus diagnósticos, después lo vamos a charlar bien a qué diagnósticos podemos pensar y qué diagnósticos diferenciales, pero piensen más o menos que en base a los que se les ocurre a ustedes en estos síntomas que son súper universales, porque pueden estar en un montón de patologías, qué cosas se le pueden pedir. Tenemos, ya dijeron la toma de tórax, que Marquitos la dijo y la hizo. Tenemos en los laboratorios por esputo, una ecografía abdominal. ¿Qué más? ¿En el laboratorio le pedirían algo en especial? Perfecto. Tiene como antecedentes. Esos son como los más importantes. Claro. Vamos a lo reumatológico. Perfecto. Bueno, en la primera internación se hicieron todos esos estudios que ustedes dicen. Hicimos una TC de tórax, también hicimos un ecocardio y un fondo de ojo, porque cuando se internó también se había pensado en una embolia séptica, entonces se le hizo el ecocardio para ver si tenía alguna vegetación a nivel de las válvulas, y el fondo de ojo para ver si tenía algo más. Eso dio negativo, también se le hizo un PET, pensando en que podía ser algo oncológico, que ya lo vamos a charlar un poco después, y como ustedes dijeron, un laboratorio pidiendo serologías, también se pidió un perfil reumatológico, se le hizo una PPE y también se le hizo el esputo, ¿sí? Perfecto. Esta es la primera tomografía que se le hace, que donde se encuentran estos nódulos pulmonares. Entonces ya nos pone en contexto a una paciente que, aparte de tener un perfil de inmunosuprimida por su tratamiento de artritis reumatoide, tener una fiebre con síntomas respiratorios, tiene estos nódulos pulmonares. ¿Sí? Entonces, ¿qué? No, no tenía tomo previa. ¿Y estos nódulos creen que sería fácil abordaje para poder No, claro. El tema fue este. Cuando vimos los nódulos, nos dimos cuenta que no podíamos estudiarlo de otra forma. O sea, más allá de otros estudios complementarios, no podíamos punzarlo. Y ahí es cuando se plantea el problema de decir, bueno, puede ser una embolia séptica o puede ser, algo neoplásico. Y ahí fue cuando nos replanteamos y hacemos otro estudio. Cuando dijimos hacer otro estudio, decidimos hacer un PET. Y encontramos varias cosas. Por un lado, como habíamos dicho en el examen físico, por un lado, en el examen físico teníamos el eritema nodoso a nivel de miembros inferiores y habíamos palpado un ganglio cervical. Entonces, a nivel de miembros inferiores tenemos que esos nódulos, el eritema nodoso no capta, ¿sí? Pero encontramos, por un lado, lesiones. La lesión del ganglio cervical captante y lesiones faringeas que captaban también, ¿sí? Acá. No, no tenía nada. Lo pedimos en laboratorio y no. Normal. Perfecto. Bueno, encontramos esto en el PET porque también el PET nos iba a servir en caso de que sea algo neoplásico a nivel pulmonar para que esas lesiones capten. Y estas lesiones nos orientan, o sea, en base a estas lesiones que nosotros vemos a nivel del cuello se hace una resonancia.
En la resonancia con contraste se encuentra a nivel de la faringe una lesión, o sea, una lesión difusa que se asocia al ganglio captante cervical. Entonces, lo que hacemos en base a todas estas cosas que teníamos, porque acuérdense que ya tenemos serologías y tenemos cosas, tenemos bacteriológicos como el esputo que están en proceso, tenemos también todas estas lesiones que van a captar que decimos estudiarlas de otra forma. A estas íbamos a llegar a través de otros exámenes complementarios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esta paciente? Se le interpreta como una fiebre asociada a estos nódulos pulmonares, a este eritema nodoso y a lesiones hipercantantes en la tomografía. Entonces, realizamos biopsias de todas las lesiones. Con cirugía de cabeza y cuello se realiza una punción del ganglio cervical. Con otorrino se realiza una biopsia faríngea en las zonas de captación del PET, o sea, otorrino hace examen físico de la faringe, a nivel macro no observa nada, no ve ninguna atrofia, y decide hacer una biopsia faríngea, y después por dermatología se hacen biopsias de piel de los eritemas nodosos que habíamos visto. Lo hacíamos en base a lo que había captado y en base a lo que se había visto en la resonancia. Cuando captó en el PET, hicimos la resonancia para ver si encontrábamos alguna lesión, y de ahí se hizo el examen físico de otorrino, que macroscópicamente no veía ninguna diferencia, pero se guió para hacer una biopsia de las zonas que teníamos captantes, digamos. Pero no es que se veía alguna atrofia o algo en el examen de la boca. Y del ganglio. Claro. Perfecto. Entonces, termina esta internación de 17 días en marzo con una paciente afebril y con seguimiento ambulatorio. Se le dan turnos con... Sí, hasta ahí, estaría suficiente pensar que tiene un tumor de cabeza y cuello, con metástasis pulmonares, pero lo que quería fue la fiebre. Claro, en realidad también nos agarramos de los síntomas respiratorios que teníamos, porque es una paciente con tos, que había tenido expectoración, que había tenido fiebre, que no... Pero puede ser. Sí, puede ser también. Una lesión captante, lesiones que podrían ser metastásicas a nivel pulmonar, ya lo tenía biopsiado, hay que esperar la anatomía patológica por ambulatorio, como para que sea No, pero hay que pensar bien que encajen los diagnósticos diferenciales. O al revés, un impacto. Ya te estás hablando de algo más. Un impacto pulmonar de algo de SAM-S, que imagino que habrá tenido un tiempo, y bueno, lo que tiene sobra ahí. Claro, o sea, como que... Con lo cual medio raro que una aspirina y para neumonía cavitada por Samarre, para cavitado, no lucía tóxica, que hacemos siempre por negativo, vegetaciones. y para la reactivación de AR, porque la AR puede tener nódulos pulmonares, no tiene parámetros inflamatorios altos, no tiene bajo complemento. Sí, eso lo vamos, ahora lo voy a mostrar. Lo había hecho en el 2018, cumpliendo los 9 meses. Lo seguía, o sea, lo estaba teniendo en este momento, y lo cancelamos en esta internación para ver qué onda. Entonces, estamos en marzo todavía, no nos adelantemos. Le damos el alta a esta paciente con todas estas biopsias, con este cultivo que se iba a demorar muchísimo porque le habíamos hecho cultivo para COT, y le damos el alta con varios síntomas con varios turnos por ambulatorio. Entre esos tenía un turno con neumonología en el mes de abril, que cuando la paciente llega a la consulta, llega con fiebre, tos y disnea. Pero ahora, con la internación anterior, los síntomas que había tenido en abril, o sea, en marzo, cambiaban porque teníamos, como habíamos dicho, una internación reciente y lo ubicaba en una paciente intrahospitalaria. ¿Sí? Pero vos ahí en tu presentación habías puesto como que recibió un bombazo corticoide y después una PPD positiva. O sea, ¿fue el primero el bombazo corticoide por la AR o después el...? La PPD positiva fue bien. No, claro, Sí, fue en el 2018. Claro, la PEP, claro. Claro. Una segunda de... Sí, en la internación de... Sí. Ahora lo decimos. La PPD se la hacen, sí, en el tratamiento de la AR, digamos. Claro, sí, sí. Claro, se lo hacen en el diagnóstico, o sea, en el contexto de inmunosupresión. Claro. Claro. Sí, exactamente, pero estamos hablando desde 2018, o sea, hace un par de años.
En esta internación de marzo sí se había hecho una PPD, pero había dado inespecífica, infecto como que había pedido que la revean porque o sea, había dado negativa y como que no nos cerraba mucho. Pero bueno, cuestión que vuelven a abrir, lo mismo, con tos, con disnea, con registros febriles y sigue teniendo ese dolor a nivel dorsal. Entonces se decide la internación en el contexto de una paciente intrahospitalaria. Al examen físico lo mismo, a febril, o sea, nos volvemos a encontrar con el mismo contexto en el que estábamos en marzo. Pero a diferencia de marzo, nosotros ahora teníamos una internación reciente y teníamos pendientes todos los resultados de los estudios que ya habíamos hecho. Entonces, nos cerraba mucho más y nos sirvió muchísimo más para estudiarlo. ¿Qué pasa en abril? En abril ingresa con un hematocrito, con un laboratorio bastante normal, pero lo que nos llamaba la atención, es que seguía con parámetros inflamatorios altos. Entonces, se vuelven a pedir más estudios. ¿Sí? Acá se realiza otro hemocultivo, se realizan los cultivos de todas las biopsias, que siguen pendientes los resultados hasta el día de hoy. ¿Sí? Se hace una muestra de esputo para bacilos ácido alcohol resistentes, se hace una PPD, que es la PPD negativa que teníamos en marzo acá. Perfecto. Y pedimos laboratorios. En el laboratorio pedimos distintas serologías, que dan negativas, y pedimos un perfil reumatológico que nos marca un complemento, o sea, y pedimos una procalcitonina para ver si esa inflamación estaba asociada a una infección o no. O si también estábamos hablando de un cuadro reumatológico, o sea, de una reactivación de su enfermedad. Y complemento también. Complemento y procalcitonina. Y lo que hicimos también fue empezar a acelerar y empezar a buscar los resultados de las biopsias que nosotros teníamos pendientes. Y tenemos estos resultados. Por un lado, tenemos la biopsia de estudios del ganglio del cuello linfático, que tenemos una inflamación granulomatosa necrotizante, y por otro lado, en el eritema nodoso, bueno, la lesión de piernas, que se diagnostica como un eritema nodoso con múltiples, con múltiples células gigantes multinucleadas. Y después, el otro estudio histopatológico, que era de la faringe, que nos da un infiltrado inflamatorio crónico y un epitelio pavimentoso sin atipía. Bueno. O sea, ahí nos Esto es faringe. Este faringe, el anterior, tenemos ganglio linfático del cuello, el captante cervical, y tenemos las lesiones del eritema nodoso en miembros inferiores. Perfecto. Entonces, diagnósticos diferenciales. Bueno, queríamos dar los tres, bueno, o sea, que se nos ocurrieron a Sí. nosotros, pero que lo puedan decir ustedes con esos tres pilares, que es lo que vamos a desarrollar. Claro, nosotros nos basamos en tres cosas súper principales. Sí. Ese al primer diagnóstico, damos la cabeza, perfecto. Sí, Sí, muy bien. sarcoidosis. Sí. Perfecto. Ya llenaron 2 de los 3 casilleros, nos Y queda uno más, falta uno. que está muy relacionado, que le pusimos mucha atención al principio por algo. Claro, por eso hicimos la línea de tiempo de todos los fármacos que recibió la paciente. La inmunosupresión. Sí, exactamente, el tratamiento de la artritis reumatoidea. Entonces, nos tenemos por una tuberculosis extrapulmonar, por una sarcoidosis o por el tratamiento inmunosupresivo, y en realidad más que la inmunosupresión, el tratamiento específico y la reacción de estos fármacos, o sea, y lo que puede generar en esta paciente el tratamiento con estos fármacos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Entonces ahora sí vamos a desarrollar estos tres diagnósticos. ¿Vamos bien el tiempo? Tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que ocurre, sabemos que en nuestro país la tuberculosis pulmonar, digamos, es endémica, y la extrapulmonar ocurre entre un 15 a 20% y suele tener mayor coinfección con el HIV. Las zonas más frecuentes de extrapulmonar son la pleura y los ganglios, y en menor medida puede ser a nivel gastrointestinal. Suele presentarse con los mismos síntomas que la tuberculosis pulmonar, ¿sí? O sea, con fiebre, pérdida de peso, son dos síntomas constitucionales. Generalmente es
paucibacilar, ¿sí? Lo cual necesitamos la confirmación con la bacteriología, y esto de que siempre debe solicitarse bacteriología, con un examen directo y un cultivo de todos los tejidos que estemos sospechando. Bueno, acá vuelve a repasar un poco los síntomas. Este cuadrito me pareció muy copado, con la debilidad, la pérdida de peso, o sea, síntomas B, fiebre, sudoración. Este es este esquemita es todos los órganos que puede afectar, siendo el más frecuente, como dijimos, ganglios linfáticos y pleurales. El diagnóstico principalmente es clínico, con los síntomas que ya dijimos, radiológico, aunque la radiología es poco específica, y el bacteriológico, que tiene mayor especificidad, y tener en cuenta que, si bien confirma el diagnóstico, pero tampoco lo descarta, ¿sí? El definitivo lo pone el cultivo de Koch. Y acá, bueno, el dibujito de la PPD, que era como para repasar un poquito de cuántos milímetros tienen que medir para que dé positivo, ¿no? Sabemos que de 10 para arriba, ¿sí? 5 en pacientes HIV positivos, y de 10 para arriba en el resto, ¿sí? Acá es como que, por ahí en esta paciente, al ser inmunosuprimida, es como, bueno, ¿dónde la ponemos? Por eso es como que al tener ese 5 que nos habíamos encontrado en la internación previa, estaba medio en específico, pues no sabíamos dónde encasillar a la paciente. El otro diagnóstico era la sarcoidosis, que, como dijeron, es un trastorno granulomatoso multisistémico, ¿sí? Que se caracteriza o suele afectar más que nada a la edad adulta joven, digamos, entre 20 y 60 años, con mayor frecuencia al pulmón, y un 30% presentan manifestaciones extrapulmonares, y tiene también síntomas respiratorios similares a los que presentaba la paciente. Bien, tenemos entonces el diagnóstico es con la clínica, la radiografía puede ser, y bueno, obviamente esto de la histopatología, por eso la biopsia, en el diagnóstico de los granulomas no calcificantes, que bueno, que se ven así de lindos. Bien. Y en la etapa pulmonar tiene 4 estadios. Un estadio en la que vemos está caracterizada por adenopatía iliar bilateral. El segundo, en la que vemos también, además de eso, compromiso de parénquima. El tercero es que tiene compromiso de parénquima, pero sin linfadenopatía. Y el cuarto ya es un estadio de fibrosis. Esta es la sarcoidosis pulmonar. Después, con respecto a las manifestaciones extrapulmonares de sarcoidosis, tenemos a nivel cutáneo el eritema nodoso, por eso también lo aclaramos, porque era otro de los diagnósticos diferenciales, que fueron los 2 hallazgos que tuvimos en la paciente, ¿sí? El granuloma en el lóbulo que se biopsió, y en la pierna el eritema nodoso. Después, bueno, tiene también afectación periorbitaria, ¿sí? Que puede dar uveitis. De la vía aérea superior, sarcoide laringio, de ganglios linfáticos, linfadenopatía, ¿sí? Músculo esquelético, poliartritis aguda, el eritema nodoso también lo vuelve a mencionar. Ahí ya está. Así que por eso también era como un diagnóstico diferencial en esta paciente, porque tenía la presencia de esto que estamos mencionando. Y después tenemos el último, que era relacionado a la inmunosupresión. Claro, y por otro lado, lo que habíamos leído con las chicas es que la adalimumab en sí, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa, se ha asociado en algunos casos a reacciones de tipo sarcoide, debido a que forma por hipersensibilidad granulomas que pueden ser similares a una especie de sarcoidosis, y además, por otro lado, tiene mucha asociación con lo que es la reactivación de la tuberculosis latente, con lo cual ella ya tenía de base el antecedente de la tuberculosis, hizo el tratamiento, debería, digamos, estar ya curada, pero igualmente puede llegar a reactivar también por el adalimumab. Y hay ciertos factores de riesgo que a vos te llevan a pensar que puede reactivar, en especial en pacientes, obviamente trasplantados, HIV, todos los inmunosuprimidos, y pacientes que estén bajo tratamiento de este tipo de fármacos. ¿Algo más? Eso, bueno, esta paciente esta paciente en este momento se fue de alta con seguimiento por ambulatorio, y se fue, bueno. Con 4 drogas, sí. Nos llegó bastante impactado el paciente. Nosotros nos tocó la intervención de abril, ya que había hecho la biopsia, el cambio, que estaban pendientes de la manera patológica, se fue al hospital, a los 2 días ya se apareció que tenía que estar sangre, fue mucho más sencillo. Estuvo bueno contarlo como para que contar un poco todo el abordaje que fue la internación previa.
Y también que nos hizo plantear la segunda diagnósticos diferenciales con sarcoidosis y la búsqueda bibliográfica contra el humano. Informa cuánto de la trajeron si era posible. No. No, no. Y de hecho faltan las funciones. Sí, la diferencia entre. Claro, porque no calificantes de la sarcoidosis y la otra. O sea, lo que nos falta es el cultivo de bacilo Koch que está en proceso, que son 2 meses de cada 15 de las normas, Claro. y de las. Y faltan el SIN-Nielsen, el PAS y las demás tinciones para terminar de ver qué son esas células. Pero bueno, histopatológicamente son granulomas con necrosis en el centro. Y ahí rotaron El lugar lo Está suspendió suspendido. desde que se internó. Por, Sí, está bien. no puede estar, claro, no puede estar inmunosuprimida con antiquímicos. Y bueno, ¿quién da más del diagnóstico? ¿Quién se tira por un diagnóstico? Y más Lucas ya se probable la jugó por la Por tuberculosis. prevalencia y por el impulso de esto. Sí, nosotros también creemos eso. Después le contamos qué da. Pero igual me parece muy bien el enfoque sindrómico del paciente con enfermedad granulomatosa, que es todo un síndrome que plantea estas diagnósticos diferenciales que abordaron. Siempre, cuando uno encuentra una enfermedad granulomatosa, uno tiene que pensar en tuberculosis, y hablar que si ya había tenido una PPD-20 que estaba con este tipo de medicación, uno tiene que pensar por prevalencia. Siempre termina ganando por prevalencia, ¿no es cierto? De hecho, hay muchas tuberculosis que se tratan y mejoran y nunca lo terminaste de encontrar así en ningún lado. Nunca lo terminas de encontrar, igual se trata y no es lícito tratarlo si el paciente tiene buena respuesta clínica al tratamiento antifímico y te quedaste al nivel diagnóstico del granuloma necrotizado y nada más que eso, y sin ningún otro diagnóstico diferencial certero y con buena respuesta al tratamiento antituberculoso. Hay muchos pacientes que esa es su tuberculosis, no está el sello del bacilo saludándote en un informe. Eso, bueno, eso es óptimo, ¿no es cierto? Pero no siempre sea así. Hoy miramos y hay un vacío creciendo. O sea, hoy miramos el futuro y ese vacío. Ahí que llamamos. Llamamos a bacteria. Pero acuérdense que son 2 meses de cultivo y que se mira cada 15 ¿Y días. después la fiebre? En realidad la paciente estaba con este dolor dorsal, en la primera internación se manejó con tramadol y cuando lo manejó mejor empezamos a hacerlo con keto y se fue con paracetamol antidolor en marzo. Se ve que este paracetamol antidolor, porque en internación no hacía fiebre, se fue de alta con este paracetamol antidolor, lo deja de tomar y ahí es cuando empiezan a aparecer los registros febriles nuevamente. Ella durante la internación no volvió a hacer. Si ahora Sí, que no. son antifímicos, Claro. Luego del tratamiento antituberculoso cambió la clínica, esa es la pregunta. Y no sabemos. no sabemos porque los 3 se turnos que fue. tenían programados en clínica, saltó. Sí, ahora. Pero bueno, no volvió con fiebre. Misterio. Misterio eso que fue el resultado del coach. ¿Cuán grave era para llegar a la linfoma? No lo sabemos. No lo sabemos. Llegó con ese combo de ¿Ustedes lo vieron grave con mucha No, mucho dolor, pero no tenía. Se asociaba mucho más al dolor, pero. Sí, sí. Pero bueno, estas cosas pueden pasar. aparece, ¿no? Está bueno y está bueno no subestimar una señora que viene en el cielo. Yo dije, bueno, capaz que es una simple de la